Me divorcio de él en cuanto se libere la herencia. La voz me detuvo en seco. Ni siquiera había tocado la puerta. Solo estaba parada afuera del salón nupcial, con una botella de agua en una mano y una servilleta doblada en la otra. No debía escuchar nada. Ni siquiera debía estar ahí. Marisol me había escrito antes, diciendo que necesitaba un momento para respirar. Pero su voz sonó clara, divertida, cortando el aire a través de la rendija de la puerta, como si lo hubiera ensayado. También funcionó en Mérida, añadió con una risita suave. Kael es pan comido. No me moví. Dentro se oía el roce del satén, el tintineo de brochas de maquillaje y su voz brillante y pulida como si estuviera vendiendo algo. También había otra voz más grave de hombre débil y saliendo de un teléfono en altavoz. No distinguí sus palabras, pero las de ella eran claras como el cristal. Me quedó solo lo suficiente para asegurar el fideicomiso. Y luego adiós. Con bebé o sin él. Me di la vuelta, despacio, con cuidado. Mi mano apretó la servilleta. Caminé de regreso por el pasillo, pasando el arco de flores que yo misma había ayudado a colocar esa mañana. Seguí caminando hasta la puerta lateral que daba al jardín. No había brisa ni música. Aún solo la luz temprana filtrándose entre las bugambilias. Mi pecho se sentía vacío, pero mis pasos eran firmes. No lloré, ni cuando pasé por la mesa con las fotos de la infancia de Kael, esa donde sostenía una rana con las manos llenas de lodo y una sonrisa orgullosa, ni cuando vi el mapa de asientos donde Marisol me había puesto en la mesa 6 junto a un desconocido, ni siquiera cuando abrí mi celular y me detuve en el contacto marcado como abogada. M. Guzmán. Marqué. No contestó. Dejé un mensaje. Hola Margarita, necesito que pauses la transferencia, el fideicomiso Drayton, todo. Terminé la llamada y guardé el celular en mi bolso. Mis manos temblaban ahora, pero no de miedo, de claridad. Acababa de escuchar una confesión y no iba a dejar que se convirtiera en un voto matrimonial. No le dije nada a Kael, no esa mañana, no mientras ajustaba su corbata frente al espejo y preguntaba si el boutonnière estaba torcido. No cuando sonrió y dijo que Marisol había elegido la tela para las cortinas del cuarto del bebé. Ni siquiera cuando susurró, no puedo esperar a sentirlo patear. Se veía tan seguro. Asentí alisando el borde de su camisa como cuando tenía 8 años, y estaba nervioso por el día de las fotos escolares. «Te ves perfecto», dije. Mi voz no tembló. Desayuné con sus padrinos, reí cortésmente ante sus bromas y llené la cafetera cuando alguien olvidó hacerlo. Cuando Marisol le mandó a Kael una foto de su velo, él sonrió como si le hubieran regalado la luna. Estudié su rostro en ese momento, la alegría, la admiración, la devoción absoluta. Y me lo tragué todo. Arriba me metí al baño del pasillo y cerré la puerta con seguro. Ahí dejé que mis manos temblaran. No tenía nada que demostrarle a Marisol. Ella pensaba que yo era la callada, la enfermera, la que ayuda, la que sabe cuándo salir de la habitación. No sabía lo que costaba criar a un hijo sola, con turnos nocturnos y dobles los fines de semana. No sabía lo que era sentarse junto a una cama de hospital viendo máquinas respirar por tu hijo pequeño, sabiendo que venderías tus propios pulmones si eso lo mantuviera vivo. No sabía que el silencio no significa debilidad. Significa observación, estrategia, paciencia. Saqué mi celular y abrí el chat con Margarita Guzmán. Pausa todas las transferencias del fideicomiso. Inmediatamente. No finalices nada donde esté Marisol Viró. Envié el mensaje. Luego borré el hilo. Afuera de la ventana, el lugar bullía de actividad floristas, arreglando centros de mesa meseros, empujando carritos plateados por los senderos de grava, risas lejanas desde el cuarto de las damas. Pero yo estaba sola, firme en mi silencio. No iba a gritar, iba a planear. No dormí esa noche. Me senté en mi escritorio con la lámpara baja
y una carpeta que Marisol me había dado la semana anterior junto a una taza de té frío. Había dicho que eran solo documentos para revisar cosas que su asesor financiero sugirió para agilizar el papeleo cuando llegara el bebé. No era la primera vez que me pedían ceder el control, pero era la primera vez que venía envuelto en encanto y sobres monogramados. Abrí mi laptop y revisé el correo encriptado con Vaso Luisa Méndez, una vieja amiga enfermera que ahora trabajaba en un bufete de derecho familiar en Mérida. Era discreta, meticulosa y me debía más de un favor. Su mensaje llegó a las 2:41 de la mañana. Encontré 2 matrimonios bajo el nombre de Marisol Viró, uno disuelto tras 9 meses. El hombre se declaró en bancarrota poco después. El otro terminó en un divorcio disputado. Ella se quedó con el departamento. Lo leí 2 veces. No había mención de hijos, ni de empleos a largo plazo. Solo un rastro de votos efímeros y consecuencias duraderas para alguien más. Volví a los papeles en mi escritorio. El lenguaje era pulido pero agresivo. Si los hubiera firmado y Kyle hubiera añadido su nombre después como Marisol, seguía sugiriendo la mayoría de los activos del fideicomiso se considerarían propiedad conyugal, fácil de dividir, fácil de esfumar. No los rompí, no los quemé. Los guardé en un sobre, lo sellé y lo puse bajo llave en el cajón inferior de mi escritorio. Luego deslicé la llave detrás de mi joyero, detrás del relicario que no usaba desde hacía años. A las 3:15 apagué la lámpara. Kyle aún creía en ella. Todavía sonreía cuando Marisol le quitaba una pelusa imaginaria del hombro y lo llamaba mi roca. Pero los patrones no mienten y las personas no cambian solo por ponerse un vestido blanco. Por la mañana ya había impreso la tarjeta de un investigador privado. No buscaba drama, buscaba confirmar lo que mi instinto ya sabía. La cena debía ser informal, solo la familia cercana, algunos amigos y bandejas de comida casera bajo campanas plateadas. Kyle apartó una silla para Marisol, quien se sentó con una mano en el vientre y la otra girando su vaso de agua. Todos preguntaban por el bebé. Marisol tenía respuestas para todos. Todavía se me antojan duraznos, sonrió. No soporto el ajo. Les juro, este pequeño ya es exigente. Era magnética, hay que admitirlo. Sabía cuándo reír, cuándo mirar a Kyle como si fuera el centro de su mundo. Era convincente, hasta que no lo fue. Entonces, dijo un colega de Kyle, inclinándose. ¿Alguna idea para el nombre? Marisol sonrió. Hemos pensado en algunos. Me gusta Micael. A Silvio también le gusta. Silencio, breve. Apenas un segundo. Pero suficiente. Kyle rió. Querrás decir, a mí me gusta. Marisol parpadeó. Su sonrisa no decayó, pero su mano se congeló a medio gesto. Claro, dijo rápido. Perdón la cabeza de embarazada. Alguien bromeó sobre el despiste del embarazo. El momento pasó, pero no para mí. Ese nombre se clavó en mi mente como un cristal roto. Silvio. Esperé hasta que todos se fueron. Kyle se quedó a ayudar con los platos, bendito sea, pero Marisol dijo que estaba cansada y subió a descansar. Su celular vibró en la encimera 5 minutos después. La pantalla se iluminó. S. Marren, llamada perdida otra vez. S. Marren, llamada perdida y otra. Tomé el celular no para abrirlo, no para curiosear, solo para mirar. Saqué una foto. Luego lo dejé exactamente como estaba. Cuando Kyle volvió del garaje con la bolsa de basura, yo estaba tirando el resto del té por el fregadero. Me dio un beso en la mejilla y se despidió con esa dulzura que había cultivado durante décadas. Apagué la luz de la cocina y subí las escaleras sin decir palabra. En mi cuarto, transferí la foto a mi carpeta en la nube y la etiqueté como respaldo 1. Luego me senté en el borde de la cama, con las manos cruzadas, el corazón firme. Un hilo más y su telaraña
comenzaría a desmoronarse. Llegué al lugar 1 hora antes de lo que cualquiera esperaba. Le dije a la organizadora que quería revisar los arreglos florales, asegurarme de que las gardenias no se hubieran marchitado durante la noche. Ella asintió distraída por una tabla y una docena de preocupaciones más. El salón nupcial estaba vacío. La luz del sol entraba por la ventana proyectando sombras suaves sobre el tocador. Una tenaza para el cabello estaba desenchufada y un par de pantuflas descansaba junto al sillón. Entré despacio, escaneé el lugar y puse el jarrón de agua en una mesa auxiliar, como si perteneciera ahí. Luego saqué el grabador de mi bolso. Era pequeño, negro mate, y ya estaba configurado. Lo deslicé bajo el cojín del sofá de 2 plazas, lo suficientemente profundo para que nadie lo notara, pero lo bastante claro para captar cada palabra. El salón era conocido por su acústica, techos altos, paredes pulidas, sin alfombras, que amortiguaran el sonido. Retrocedí, alicé el cojín y salí sin mirar atrás. Esa tarde, después del brunch, me senté en mi coche en el estacionamiento trasero bajo la sombra de un encino frondoso. Saqué el grabador de mi bolso y presioné reproducir. Primero hubo estática, luego el crujido de la puerta del salón, tacones sobre madera y la voz de Marisol, más ligera de lo usual. Alegre. ¿Todavía cree que el bebé es suyo? Dios, soy buena. Una pausa, una risa suave. Luego, en cuanto se libere el fideicomiso, Drayton, me largo. Ese nombre ya debería ser mío. El resto estaba apagado alguien en altavoz murmurando acuerdos que no pude distinguir. Marisol rió de nuevo. Es casi demasiado fácil. Me quedé quieta. Ventanas cerradas, sin aire. Dejé que la grabación se reprodujera una vez más lento la segunda vez. Cada palabra se clavaba más profundo. Luego conecté el grabador a mi laptop. Guardé el archivo y lo transferí a un USB. Etiqueté el archivo con la fecha de la boda y guardé el USB en el bolsillo lateral de mi bolso, detrás de un paquete de pañuelos y un tubo de bálsamo labial. Mañana ella vestiría de blanco. Pero yo ya no esperaba a que alguien más notara la mancha. Eric era joven, tal vez de 24, con manos firmes y un auricular permanente en una oreja. Lo encontré agachado cerca del fondo del salón de recepción, ajustando uno de los micrófonos inalámbricos para el oficiante. Disculpa, dije en voz baja. Levantó la vista cortés pero distraído. Necesito tu ayuda con algo pequeño. Es para la ceremonia. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Claro, señora. ¿Qué necesitas? Le entregué el USB. Hay un archivo ahí, solo audio. Quiero que lo reproduzcas por el sistema principal cuando te dé una señal. Frunció el ceño. ¿Qué tipo de señal? Levanté mi muñeca derecha. Una pulsera de plata fina, con un dije en forma de piña pequeña. Cuando toque esto, así reproduces el archivo, solo una vez. Sin introducción, sin desvanecer, a todo volumen. Miró el USB, luego a mí. ¿La pareja lo sabe? Lo sabrán, dije con calma. Cambió el peso de un pie al otro. No suelo hacer sorpresas en bodas. Es arriesgado. Metí la mano en mi bolso y saqué un cheque ya lleno. Había duplicado la tarifa usual por consultoría de audio privada. Sus ojos se posaron en la cantidad, luego se abrieron ligeramente. Sin preguntas, añadí. Solo presiona reproducir cuando toque la pulsera. Tomó el cheque, luego el USB. Lo preparo ahora, murmuró conectándolo a su laptop y colocando el archivo en la lista del programa del evento. Asentí una vez y me alejé. Afuera, el sol comenzaba a calentar los adoquines. Los invitados charlaban en el jardín tomando champán. La risa de Marisol flotaba en el aire como listón effortless pulida. La vi a través del arco, gesticulando hacia su ramo con un ademán teatral. Kyle estaba a su lado ajeno. Toqué mi pulsera brevemente, un gesto de práctica,
memoria muscular. Mañana ella llevaría sus mentiras como encaje. Pero hoy yo había tejido algo más afilado en el salón, algo que no se marchita, algo que sonaría por los altavoces como campana. La música creció algo suave con cuerdas y demasiado dulce para lo que venía. Los invitados se pusieron de pie al unísono cuando Marisol apareció. Se movía como si el momento le perteneciera, el velo flotando tras ella, la mano apretando un ramo de lirios que yo había elegido. Su sonrisa era practicada, perfecta. Kyle estaba bajo el arco, su traje recién planchado, sus ojos fijos en ella como si fuera la luz del sol. Los observé a ambos. El oficiante saludó a la multitud con voz cálida y ensayada. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión Toque mi pulsera. El crujido de los altavoces fue sutil como un carraspeo. Luego vino su voz. ¿Todavía cree que el bebé es suyo? Dios, soy buena. Algunos invitados giraron la cabeza. En cuanto se libere el fideicomiso, Drayton me largo. Ese nombre ya debería ser mío. Jadeos recorrieron las sillas. Una mujer se tapó la boca. Otra soltó un Dios mío sin aliento. Kyle parpadeó. Su sonrisa titubeó. Marisol se congeló en lo alto del pasillo, el color drenándose de su rostro. El ramo se inclinó ligeramente en su mano. No dijo. Eso no soy yo. Su voz sonó débil en el silencio que siguió como algo que se encoge. Kyle dio un paso atrás. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se desviaron hacia mí, luego a ella, luego a los altavoces. Puedo explicarlo, tartamudeó Marisol. Fue sacado de contexto. El oficiante se hizo a un lado. Alguien al fondo se levantó lentamente. Las sillas crujieron. Marisol dio media vuelta el ruedo de su vestido, arrastrándose como el telón final. Se movió demasiado rápido, casi tropezando al llegar al pasillo lateral, empujando a los invitados sorprendidos. Nadie la siguió. Kyle no se movió. Me quedé donde estaba con una mano descansando en mi regazo. La música había parado. Pero la verdad, había sonado lo bastante fuerte, y eso era todo lo que necesitaba que hiciera. Kyle no habló. Giró y salió del espacio de la ceremonia con pasos pesados mecánicos. Lo seguí solo con la mirada mientras desaparecía por el pasillo lateral. Un padrino lo llamó, pero Kyle no respondió. Llegó a la puerta del vestidor y la cerró con firmeza. El cerrojo sonó. Marisol estaba afuera momentos después, el velo echado hacia atrás, el rostro manchado y furioso. Empujó a un invitado e intentó dirigirse al pasillo, pero 2 guardias de seguridad se interpusieron. No sabía quién los llamó, quizá la organizadora, quizá el gerente del lugar, pero no se movieron. Necesito hablar con él, espetó. No entiende. Era una broma, solo una broma. Uno de los guardias negó con la cabeza, pidió espacio, lo intentó de nuevo. No pueden. Esta es nuestra boda. El otro guardia se inclinó. Ya no. La boca de Marisol tembló. Sus dedos apretaron el ramo hasta que los tallos crujieron. Buscó aliados con la mirada y no encontró ninguno. Sus damas se mantenían a distancia inseguras. Alguien le ofreció un chal. No lo tomó. Me di la vuelta. En el fondo del salón de recepción, mi celular vibró. Un mensaje de Margarita. El fideicomiso sigue intacto. Los documentos nunca se ejecutaron. Sin reclamo legal. Miré la pantalla un buen rato dejando que la confirmación se asentara. Había mantenido el nombre de Kyle fuera del papeleo justo a tiempo. Marisol no tenía nada ahora. Ningún bebé la ataría a nuestra familia. Ningún resquicio le daría nuestra herencia. Guardé el celular en mi bolso y salí. El aire olía a romero y cera de vela. El violinista estaba en una esquina con su instrumento aún en la mano, inseguro de si guardar o tocar. Las sillas de la ceremonia seguían en filas intactas, pero en el suelo, cerca del altar, yacía el velo donde Marisol lo había dejado caer. Arrugado, olvidado,
Su borde estaba ligeramente quemado, donde rozó una vela suelta. Nadie lo recogió. Y en el silencio que siguió, supe que él me buscaría cuando estuviera listo. Vino 3 días después, justo cuando el sol se ocultaba tras los árboles, proyectando sombras doradas largas sobre el porche. Estaba podando los arbustos de romero cuando escuché sus pasos en la grava. Sin palabras aún solo, el sonido de alguien cargando más de lo que podía decir. Kyle se detuvo al pie de los escalones con la corbata suelta, la chaqueta arrugada. Sus ojos encontraron los míos. Tú sabías. Dejé las tijeras con cuidado. Sí, no se movió por un momento, solo respiró. Fuerte, como si cada palabra pesara. ¿Desde cuándo lo suficiente? Miró a otro lado, la mandíbula tensa. ¿Por qué no me lo dijiste? Me senté en la banca y le hice un gesto para que se uniera. Dudó. Luego lo hizo, porque si te lo hubiera dicho, dije suavemente, la habrías defendido. Habrías dicho que entendí mal. O que las personas cambian. No lo negó. Necesitaba que lo vieras, Kyle. Por tu cuenta. Sin que nadie te protegiera de ello. Se frotó las palmas contra las rodillas. Mintió en todo. Sí, dije. Se quedó callado mirando el romero, la cerca a la calle más allá. Pero sabía que no era ninguna de esas cosas lo que veía. Me siento estúpido, susurró. No fuiste estúpido. Estabas enamorado. Tragó duro su voz baja. Dijo que el bebé era mío. No hablé. No había nada que decir que no reabriera algo crudo. Tras una larga pausa, se recostó contra la pared de la casa. No puedo creer que casi firmé todo. No lo hiciste. Se habría llevado todo, pero no lo hizo. Sus hombros cayeron un poco, la primera señal de alivio. Entonces cerramos el telón, dije más para él que para mí. No perseguimos fantasmas. Kyle asintió una vez despacio. Nos quedamos en silencio unos minutos más, sin preguntas, sin repasar. Solo quietud. Una madre y su hijo en el espacio entre la traición y la sanación. Luego me levanté y abrí la puerta detrás de nosotros. Marisol se fue en una semana, sin despedidas, sin dirección nueva. Solo una llamada a Kyle que no contestó y un perfil en redes sociales borrado para cuando alguien pensó en revisar. La voz corrió en voz baja, como siempre pasa en círculos pequeños. Se había mudado a algún lugar al oeste, nuevo trabajo nuevo. Apellido, mismo guión. No pedí detalles, no los necesitaba. La primavera llegó como si nada hubiera pasado. Quité las flores marchitas del arco de la ceremonia y removí la tierra del jardín trasero. El romero estaba terco este año, pero no me importó el esfuerzo extra. Algunas raíces, después de todo, valen la pena. Kyle venía más seguido, sin explicaciones, sin promesas, solo visitas calladas. Traía víveres, a veces café, una vez una pequeña planta de toronjil que dijo parecía algo que tú criarías mejor que yo. Una tarde, mientras descargaba una bolsa de manzanas y harina de su coche, me miró. ¿Alguna vez usarás el fideicomiso? Me limpié las manos con un trapo. Sí, dije. Para alguien que no lo pida. Asintió sin ofenderse, solo entendiendo. Nunca volvimos a hablar de ese día ni de la nuera que casi tuve. Algunas verdades estaban destinadas a detener una boda, no a definir una vida. Esa noche se quedó a cenar. Hicimos un pastel de manzana desde cero. Él peló las manzanas. Yo preparé la masa. Cuando salió del horno dorado y cálido, sonrió por primera vez en semanas. Serví té para los dos y puse la bandeja con suavidad en la mesa. Luego bajé las luces de la cocina, corrí la cortina de la ventana y dejé que el día terminara así tranquilo completo y finalmente nuestro otra vez.